Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos en MBS TV, que nos siguen a través de Punto Cero. Yo soy Luis Cárdenas, me da un gran placer poderlos saludar. Hola, buenos días, tardes, noches, si nos está viendo a través de nuestro podcast. Hoy vamos a platicar de un temazo, un tema que preocupa, un tema que pareciera una especie como de pandemia. Hoy vamos a platicar del populismo, hoy vamos a platicar de lo que sucede con gobiernos que, bueno, pues parece que llegan con una gran popularidad, que llegan con un gran poder y que de pronto uno se pone a pensar, pues no deberían de tener tanto respaldo, pero sí lo tienen, tienen muchísimo estos gobiernos a los que algunos llegan a comparar con regímenes totalitarios, etcétera. Hay un librazo que le quiero recomendar, es de Diego Fonseca, se llama Amado Líder, y hoy tenemos aquí en Punto Cero a Diego. Para mí es un honor poderte saludar, querido Diego. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, cuéntanos un poco de Amado Líder. Bueno, es un trabajo por intentar comprender la potencia vívida que tiene el populismo no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos, a partir de la experiencia de Trump sobre todo, y en el caso de España. Y es un intento por explicarnos las razones, explicarme las razones por las cuales el populismo surge, por las cuales tiene peso y de qué manera la sociedad puede superar un proceso personalista como estos. ¿Por qué crecen tanto? ¿Por qué van teniendo este tipo de líderes, esa aceptación? Hoy hay muchos libros, hay muchos estudios, hay muchas propuestas, la tuya, Diego, por ejemplo, en donde se reflexiona y se debate sobre si la democracia se está de alguna u otra manera comiendo a sí misma, sobre si hay un hartazgo de la complejidad. No sé, ¿cuáles son los puntos que tú describes del por qué el populista está empezando a tener tanto poder en lugares tan diversos como puede ser Estados Unidos o puede ser Turquía? No sé. Dejando de lado la idea de que todo sistema crea las condiciones de su propia destrucción, digamos que no hay una explicación única, es policausal todo fenómeno social y político y cultural. En este caso hay una confluencia de factores que incluyen, primero, un profundo descrédito de los partidos políticos tradicionales, que eso se viene acumulando desde hace 50 años, que han tomado distancia por una progresiva profesionalización hasta volverse en estructuras superestructuradas y que generan un enorme gap entre la sociedad y el dirigente. Por otro lado, las promesas a las que hemos sido todos expuestos durante décadas y que no siempre se cumplen, de hecho no siempre se cumplen, generan frustración y producen ansiedad sobre el futuro. Vivimos en un mundo que cambia demasiado rápido, la gente tiene mucho temor. Si los partidos no logran contener la protesta y el desencanto social, alguien más va a intentar hacerlo. El movimentismo ha crecido desde hace muchísimas décadas porque la gente ha descubierto que puede hacer cosas por fuera de los partidos, y el líder populista encuentra en esta enorme turbulencia, en esta demanda de soluciones, un terreno fértil para proponer algo muy similar a una religión política, una utopía con un ejercicio de fe. Y eso, digamos, genera muchísimo afecto por parte de la gente hacia la figura del líder, que es básicamente carismático, y ese afecto es muy difícil de romper con razones. No vas a argumentar con aquel que cree. Yo puedo discutir con quien quiera, tú podemos sentarnos con varias personas a discutir la existencia de Dios, pero quien cree en Dios lo puedes plantar una plétora de argumentos y no va a cambiar de posición. Y lo mismo sucede con Amado Líder. Hay una confianza, un vínculo subjetivo muy potente en aquel que promete soluciones que otros no están cumpliendo, porque él es distinto, él es uno de nosotros, puesto en la mesa. Dime algo, Diego, en la historia de la humanidad, en la historia de las sociedades, y tú lo estudias y lo expresas, hay hay muchos gobiernos, pero pareciera que esta democracia contemporánea es casi un accidente, es algo que se da a lo mejor después de la caída del muro, pues estamos hablando de otro tipo de gobiernos. En algún momento se habló hasta del fin de la historia, que ya no iba a haber tanto el choque de entre izquierdas y derechas, y fue algo que nos tocó unas 3 décadas por mucho, pero pareciera que el constante de muchos temas en las sociedades, en las historias de nuestra humanidad,
pues ha sido tener a un amado líder, ha sido tener más bien un régimen quizá un poco más totalitario. No sé, hay por ahí algunas expresiones al respecto del tema. Nosotros, nuestras generaciones, bueno, pues fueron creciendo en estas democracias, pero pues a lo mejor no es lo mismo de lo que pasaba hace tan poquito como unos 100, 150 años. ¿Cómo ves esta idea que también se mueve un poco ahí en el debate, en la narrativa? El asunto de que pues, a lo mejor el tema de la democracia, que si bien muchos la queremos o la defendemos, pareciera como una especie de accidente viendo la historia de la humanidad como tal, de las sociedades como tal. Bueno, la democracia surgió en la Grecia clásica, así que tiene bastante tiempo de existencia. Naturalmente era distinta a la que tenemos hoy. No, yo creo que, a ver, si vives en una sociedad o en una cultura de búsqueda de satisfacción inmediata, la democracia es compleja porque lo que te va a otorgar a corto plazo y en la medida y en general también a mediano plazo son acuerdos subóptimos, digamos, son soluciones subóptimas, porque necesita acomodar a todos en el estacionamiento de la discusión política. Una dictadura puede responder más directamente a ciertas soluciones, pero naturalmente nadie quiere una dictadura como forma de gobierno, por la razón de que no quiere estar subjugado bajo un pie militar o militarizado, violento, y quieres tener derechos como individuo. Hay una frustración creciente en los sistemas democráticos porque, bueno, esa condición de la suboptimización de los resultados es demasiado compleja. Tienes también un componente en casi todas las sociedades de un tercio de la población o algo menos que tiene tendencias autoritarias, que se manifiesten o no, es otra cosa. No hay totalitarismos en general en toda la región que sean significativos. Tenemos 3 grandes casos en la región de populismos autoritarios y dictaduras que devinieron en dictaduras, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hay sí otros populismos autoritarios vigentes, el caso de Bolsonaro es otro, el caso de Bukele es otro. Todos los populismos pretenden ser hegemónicos, esto es instaurar un régimen que sea capaz de desplazar a las oposiciones políticas para volverlas irrelevantes y mantenerse en el tiempo. Es complejo porque la gente se frustra muy rápido, cada vez se frustra más rápido. Por lo que te decía, digamos, si estás sometido a la idea de la solución inmediata o de la satisfacción inmediata, y tu vida la vida de nosotros es una vida que está marcada por intercambios privados, ¿no? O sea, cuando compras algo lo obtienes casi de inmediato y la relación transaccional es muy fácil de resolver en ese punto. Pero cuando empiezas a lidiar con el sector público, con el Estado, la distancia es muy grande, ¿no? Es burocrática, es compleja y demás. Y nunca obtienes lo que quieres quizás en el momento en que lo necesitas. Y eso produce desgaste, es obvio. Y luego tienes una dirigencia política que se debe profesionalizar para atender los problemas del Estado, pero al mismo tiempo se vuelve casi una dirigencia que se mira a sí misma por ese celo de profesionalización y en algunos casos por el deseo mismo de permanecer en el poder nada más. Y naturalmente, otra vez, el gap enorme con la sociedad facilita que entren en el medio procesos de representación que pueden incluir al amado líder, autoritario, general, o la propia presentación del individuo involucrándose en movimientos sociales por fuera de los partidos políticos. Déjame preguntarte, Diego, en esta frustración tan inmediata, porque si algo tenemos hoy día es una muy poca tolerancia a la frustración, coincido totalmente, estos satisfactores inmediatos, este asunto que cambia radicalmente también con las nuevas discusiones a través de redes sociales, etcétera, pues va creando otro tipo de sociedad y otro tipo a lo mejor de entendimiento. ¿Qué tanto influye el asunto de la complejidad? De pronto veo el discurso y la narrativa de los demócratas o de los gobiernos, digamos, un poco más neoliberales, un poco más técnicos, sumamente complejo, sumamente abstruso, sumamente raro. Y el populista, aunque un experto diría, oye, es que lo que estás diciendo es una mentira, pues me convence de una manera muy fácil. O sea, pareciera que también hay una sociedad que no está muy dada a lo complejo. Sí, bueno, yo no culparía tanto a la sociedad por la falta o no complejidad. Okay. La construcción de cultura política es algo que involucra a toda la sociedad, pero sobre todo a los prescriptores, ¿no? Desde los políticos a las propias escuelas, si quieres. Y la participación social es algo que empieza desde casa, si se quiere. Pero por otro lado, tú tienes enormes bolsones de la sociedad, de 30, en ocasiones 40, 50%, que están en la pobreza. Y esas personas lo único que pueden hacer es
es trabajar para vivir, inclusive en ocasiones solamente para sobrevivir. Difícilmente tienen tiempo para dedicarse a el pensamiento excelso sobre el futuro y la calidad democrática. Eso no tiene tiempo. El grueso de las personas lo que hace es cumplir tres funciones básicas, que son trabajar, consumir y vincularse afectivamente con las personas cercanas. Y dejan en los políticos, en los representantes, resolver las cosas que son macroestructurales, ¿sí? Hay una pequeña porción que se vincula, se involucra en las cuestiones sociales, políticas y culturales en función de intereses específicos. Tienen interés en ecología, tienen interés son feministas, tienen interés no lo sé, en antiminería, etc. Sí, claro. Intereses específicos. Se vinculan a eso, se activan políticamente en determinados momentos. Y es una minoría en realidad la que discute la calidad de la democracia en general, activamente. Y esa minoría es la que participa de la construcción política, sean políticos, sean intelectuales, periodistas, etcétera, etcétera. El grueso de la sociedad no participa de ese proceso, porque el grueso de la sociedad está ocupada en tratar de sobrevivir o vivir. Y para eso confía, y es muy importante esto, confía que aquellos a los que elige van a hacer las cosas que deben hacer. Ahora bien, si tenemos a amado líder hoy, si tenemos movimientos populistas, es porque aquellos en los que hemos confiado durante décadas no han hecho lo que debían hacer. Entonces, la emergencia del populismo es un síntoma del fracaso de los partidos políticos para cumplir con la misión que habían prometido a la sociedad que iban a cumplir. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Porque entiendo que defines a los populistas, al amado líder autoritario y a un amado líder que a lo mejor no logra tener ese sistema totalitario. ¿Hasta dónde puede llegar un movimiento? No sé si de hartazgo o de aceptación generalizada, cuando se suprimen, y tienes toda la razón, los que nos dedicamos al periodismo, nos preocupa la libertad de expresión. Pero si le preguntas a cualquier otra persona, le preocupa comer, le preocupa trabajar, le preocupa tener posibilidades económicas. ¿En dónde, no sé si existe un rompimiento entre una sociedad o entre un fenómeno que diga, oye, está pasando esto a una dictadura, esto se está complicando, o puede ser que haya pues amados líderes que simplemente vayan surgiendo y sean de alguna u otra manera, no sé, como accidentes en la historia, una cosa por el estilo, Diego? Puede suceder, en general sucede cuando la percepción de eso que sucede a otros podría ocurrirme a mí. Esto es, que le falte comida o que haya violencia sobre gente que lo conozco o un grupo cercano por valores a los míos, y eso empiece a romper mi fe, si se quiere, en el líder. De hecho, el único modo en que empieza a desarmarse, se empieza a ver las patas de barro del ídolo, es cuando empiezas a comparar, cuando aquello que prometió ya no lo cumple. A nosotros nos interesa, es cierto, bien lo que dices, la libertad de expresión, pero también creo que es muy vulnerable la democracia a los grupos de interés. Y cuando los grupos de interés se organizan, tienen muchísima más capacidad de generar tracción sobre el aparato del Estado que la sociedad civil en general. La sociedad civil es básicamente desorganizada. Un ejemplo último lo tuvimos el 6 de enero, cuando La toma de Capitolio, ¿no? En el Capitolio, sí, Sí, claro. cuando se estaba dando el visto bueno a los votos de Biden. Ahí tienes una organización dispuesta a actuar en contra de las instituciones democráticas. Y fue una organización que no necesitó de mucha expresión pública para hacerlo. Fue una organización que operó en las sombras hasta el momento indicado en el que debían actuar. Y creo que la sociedad reaccionó a eso, en Estados Unidos. Y reaccionaron las instituciones ante el momento final, casi letal, para la democracia en Estados Unidos. Una insurrección que podría haber acabado con muchas cosas. Entonces, uno confía en que las instituciones operen, pero las instituciones están hechas por seres humanos y fracasan. Consecuencia, si lo que queremos es que el poder casi invulnerable de amado líder deje de tener esa capacidad de cubrir todo y hacernos creer que es imbatible, la sociedad civil tiene que involucrarse más, o debemos involucrarnos más como individuos, en la participación política de múltiples formas, en discusiones abiertas, volviendo a los partidos, creando nuevos partidos, incorporándonos a movimientos y demás. El punto crítico es que uno necesita llevar la conversación para que sea inclusiva hacia el centro. Y una vez que consigues resquebrajar
mirada hegemónica que tiene, esa imposición hegemónica que tiene Amado Líder, lo siguiente que necesitas es qué hago con aquellos que han apoyado al populismo. No los puedes desechar, son personas tan comunes y corrientes como tú o como yo, son tus vecinos. Entonces necesitas volver a dialogar con ellos, necesitas tender puentes para reincorporarlo y convivir con ellos. El gran negocio de todo líder populista es la fractura ideológica y por otro lado la fractura de convivencia. Esto es hacernos creer que no que aquel que es tu vecino ya no es tu vecino, sino que es tu enemigo. Y necesitas tender puentes para volver a reubicar esa posibilidad del diálogo social. De lo contrario, lo que tienes son sociedades por delante partidas por muchísimas décadas. Este tender puentes suena a un reto brutal, un reto gigantesco, porque de pronto los argumentos que utiliza el Amado Líder rompen de tal manera que son antípodas, ¿no? Que son puntos francamente irreconciliables en algunos momentos, que se aprovechan de las frustraciones, que se aprovechan de las marginaciones, de las desigualdades sociales, de las luchas de clases, no sé. Tender puentes es algo que suena hoy tan difícil en muchos aspectos. ¿Se puede? ¿Encuentras algún ejemplo? Cuando la percepción interna del bloque que dirige, y esto es del bloque populista, todavía es que el líder es demasiado invulnerable a cualquier intento opositor desde dentro, nadie se va a mover. Pero cuando empiecen a ver que hay potencialmente resquicios por los cuales movernos, va a suceder que los traidores van a empezar a operar. Y toda revolución necesita traidores, a ambos lados, ¿no? Aquellos que sean capaces de poder dialogar para encontrar un punto común. Un ejemplo mínimo, cuando Rafael Correa dejó la presidencia en Ecuador en manos de Lenín Moreno, su vicepresidente, la expectativa del correísmo era la continuidad de Moreno como una suerte de títere o mandadero o megáfono del propio Correa. Pero Lenin traiciona, que se llama Lenin, es muy significativo, ¿no? Lenin traiciona a Correa y demuestra que el líder tiene patas de barro, que puede ser discutido y que no pasa nada si lo discutes. Y ese fue el momento en el que inició la incapacidad posterior del correísmo para regresar al poder. Pierde con lazo con la derecha del Opus Dei el candidato de Correa, y a la vez ahora el correísmo está en una discusión interna para ver cómo vive sin Correa, porque Correa está a la distancia y perseguido por la justicia. Entonces es cuestión de tiempo para que se encuentren los resquicios y necesitas esos traidores que vean la posibilidad de tender puentes hacia otro lado. Pues no vas a acercar, obviamente, como bien dice, no vas a acercar sobre la base de la confrontación y el conflicto. Vas a acercar sobre la base del consenso. Y son consensos complejos, no son consensos que nos van a dejar a todos felices, porque el punto de partida es un punto de partida extremo, ¿sí? Volver al centro es bastante difícil. Quiero agradecer muchísimo estos minutos aquí en Punto Cero en MBS, querido Diego Fonseca. Disponible tu libro en Kindle, en opciones digitales, en cualquier librería. Es una gran lectura y bueno, ojalá que podamos volver a encontrar esa luz hacia el centro y esa discusión de nueva cuenta. Sobre todo, ojalá que nazcan esos puentes en tantos países. México es evidentemente uno de los ejemplos claros en donde parece que ya no podemos voltear a ver a nuestro vecino, ¿no? Ojalá que venga esta reconciliación muy pronto. Muchas gracias, Luis, y ojalá que podamos conversar pronto otra vez. Por supuesto, será un honor. Pásela muy bien, muy buenas noches. Esto fue Punto Cero. Yo soy Luis Cárdenas. Bye bye.